Bien, este capítulo comparte muchas cosas con cosas que visteis, ¿vale? Cosas repetidas con contenidos que ya visteis en una asignatura del primer cuatrimestre de este segundo curso, Psicología de la Memoria. Por lo tanto, vamos a ir un poquito rápido, centrándonos en aquellas cuestiones que son más características de esta asignatura. Bueno, estamos hablando de inducción categórica. Y con esto podríamos referirnos a dos cuestiones. Por un lado, cómo se forman los conceptos en nuestro corpus de conocimiento, es decir, cómo organizamos, cómo nuestra mente o nuestro sistema cognitivo organiza la información que recibimos de nuestro entorno, por lo tanto, la creación de categorías, y encaja perfectamente en aquella metáfora direccional en la que íbamos de muchos casos particulares a un enunciado universal. La categoría sería ese enunciado universal que generamos a partir de un buen número de experiencias particulares. De alguna forma, esa categoría, ese concepto está representando todos los casos particulares, lo que a veces conocemos como ejemplares, que con los que vamos teniendo contacto, de los que tenemos información. Otra forma de verlo implica el estar frente a un ejemplar, es decir, tener ante nosotros un ejemplar, un ente, no sabemos qué es, y precisamente el proceso de percepción y categorización consiste en inferir, esto debería ser una C, inferir a qué categoría pertenece. La verdad es que los dos, en este capítulo, vemos sobre todo pero este proceso de inducción es también muy importante. En general se tratan las dos cuestiones mezcladas, sin hacer énfasis en ninguna de las dos cuestiones, pero la primera es la central en este tema. Cómo se crean las categorías para a partir de ahí ser capaz de resolver este problema fundamental de percepción. Ya no tenemos que ir mucho más lejos, es decir, cómo reconocemos los objetos que nos rodean, y básicamente ese reconocimiento implica simple y llanamente entender que eso que estamos viendo, escuchando, tocando, lo que corresponda, es un ejemplar de una categoría que ya poseemos, que ya construimos. Cuando hacemos eso, a esa fuente de información de la que tenemos pues normalmente solo una parte de sus características que se nos hacen evidentes, al categorizarlas, todo lo que conocemos sobre esa categoría se la imputamos, se la asignamos a ese ejemplar. El reconocimiento no es simplemente saber qué es lo que hay ahí, sino aplicar todo el conocimiento que tenemos sobre esa categoría y categorías relacionadas a el ejemplar o al caso particular que tenemos ante nosotros. Por lo tanto, es un proceso cognitivo básico que ya a nivel de formación permite organizar nuestra experiencia en un conjunto amplísimo de categorías que están interrelacionadas y que forman una especie de base de datos, no es exactamente eso, que al fin y al cabo nos proporciona nuestra propia esencia, porque incluye nuestra experiencia personal, incluye todos los tipos de memoria que vimos y que visteis en la asignatura de Psicología de la Memoria en su momento. Por lo tanto, es intrínseco al conocimiento, es intrínseco obviamente a la memoria, pero es intrínseco en nuestro funcionamiento cotidiano a todos los niveles.
Tiene además dos funciones muy importantes y la primera, la economía cognitiva, está presente en este y en otros procesos que veremos, porque la economía cognitiva en este caso implica que este tipo de clases nos permite lo que os planteaba en su momento, reconocer y atribuir información a un ejemplar sin que tengamos evidencia directa de que esa característica está ahí. Por ejemplo, vemos una manzana y asumimos cómo es su interior, probablemente a qué sabe, si es crujiente o no es crujiente, ese tipo de cuestiones que no podemos percibir directamente, pero inferimos que tienen que estar presentes en ese ejemplar por el mero hecho de ser un ejemplar de esa categoría. Además, la estructura, las categorías que almacenamos en nuestra mente, sistematiza la información de tal manera que se reduce en una medida muy importante la redundancia. La información que tenemos de un caso particular de una manzana, por ejemplo, una manzana concreta, necesita almacenar información muy específica de ese caso particular, pero todo el resto de la información que podemos imputar a esa manzana la ponemos desde nuestro sistema de información, toda la información que la categoría correspondiente está aplicando. A nivel de almacenamiento, de economía de almacenamiento de información en nuestro sistema cognitivo, conseguimos, lo veremos más adelante, que mediante la creación de una jerarquía bastante profusa, con muchos niveles, podemos almacenar información común en los niveles jerárquicos más superiores para evitar colapsar o tener demasiada información en los niveles jerárquicos inferiores. De manera que este caso particular posee o tiene las características que se almacena en una zona muy alta de nuestra jerarquía. Y el proceso de categorización, lo que os decía, no era más que traer toda esa información a colación, activarla, ponerla en contexto para unirla con aquellas características más particulares que sí estamos evidenciando de forma directa. Por lo tanto, esta forma de gestionar nuestro conocimiento es muy eficaz desde el punto de vista de esta economía cognitiva. Y en buena medida se puede realizar gracias a esto que vemos aquí, las relaciones de inclusión entre clases. El hecho de que las clases estén organizadas de una manera ordenada, que existan clases de orden superior que se encargan de almacenar la información que es aplicable a todos los subelementos que contenga, pero a su vez otras clases de orden aún más superior, lo veremos en un gráfico, almacenarán información que puede ser, una vez más, aplicada a los niveles inferiores sin necesidad de replicarla en muchos sitios. Utilidad, pues la que os comentaba, la atribución de propiedades. Podemos atribuir muchísimas propiedades, mucha información a la hora de reconocer un ejemplar como miembro de una categoría sin la necesidad de estar experimentando. Desde el preciso momento en que, basándonos en una, dos, tres, cuatro propiedades, asumimos que el ejemplar que tenemos delante es miembro de una categoría, en ese preciso instante le asignamos toda la información que tenemos de esa categoría. Puede ser que reconozcamos un objeto o un ente como un perro y aunque no lo escuchemos ladrar, asumamos que el perro ladra porque pertenece a una categoría que tiene como característica muy típica el hecho de ladrar. Eso en general lo hacemos en todo momento, por lo tanto el proceso perceptivo, el proceso de reconocimiento es una dualidad entre información que recibimos, a veces muy sesgada, a veces muy parcial, e información que aportamos con nuestra memoria, es decir, la información que ya conocemos sobre todo eso. Eso también es una inferencia, es decir, estamos atribuyendo características que realmente no sabemos si están ahí y lo estamos haciendo porque inferimos que, dado que el ejemplar es el miembro de esta categoría, también tiene que tener las propiedades
que tenemos almacenadas para esa categoría y todas las categorías supraordinadas que la puedan incluir. Bueno, ¿qué estructura tiene toda esa red de conceptos de la que estábamos hablando? ¿Qué es un concepto? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se define? Y sobre todo, ¿cómo se representa? Aquí vamos a ver, o vais a ver, varios enfoques. Y como en capítulos previos y en capítulos posteriores, empezaremos por una definición normativa muy característica, donde todo es más o menos perfecto, encaja como sistema, pero veremos que no da solución o no representa adecuadamente la situación real, la realidad de nuestra vida, la realidad de nuestro sistema cognitivo. Así vemos que el enfoque clásico, ese enfoque normativo inicial, asumía que un concepto está regido por una definición. Y esa definición puede usarse como una regla crítica que desde un punto de vista práctico podemos entender como algo que nos dice sí o no. Si aplicamos esa regla a un ejemplar, nos dice si el ejemplar pertenece o no pertenece a la categoría que tiene esa regla asociada, claro. Entonces existiría una regla que define qué es un perro y el proceso de reconocimiento implicaría aplicar esa regla al ejemplar que tenemos delante. Si la regla se verifica, es un perro, y si no se verifica, no lo es. Es una regla, por lo tanto, que de una manera clara y dicotómica determina cuándo un ejemplar pertenece o no pertenece a una categoría. Que sea intencional tiene que ver con la definición que suele darse o las formas en las que puede definirse un conjunto. Un conjunto puede definirse por extensión si damos una relación de sus elementos. O puede definirse por intensión si damos una regla, una ley o un criterio que cumplen todos los elementos que pertenecen al conjunto que estamos tratando y que no cumplen los ejemplares o los elementos que están fuera de ese conjunto. Por lo tanto, este enfoque clásico, muy propio de las matemáticas, plantea que un concepto, una categoría, es esencialmente un conjunto y como conjunto debería tener una definición intencional, además de la extensional. Por ejemplo, pues el conjunto de los triángulos, pues son todos los polígonos que tienen 3 lados y sus ángulos suman 180 grados. No hay más. Es la prueba crítica que tenemos que aplicar para saber si una figura es o no es un triángulo. Cuenta sus lados, tiene 3, pues es un triángulo. No los tiene, no es un triángulo. Así de sencillo es el concepto. Otro tipo de propiedades que pueda tener un triángulo en concreto, como por ejemplo su color, son irrelevantes si esas propiedades no están referidas en la regla crítica, no son relevantes respecto a la pertenencia a ese conjunto o a ese concepto. Por eso, la regla hará referencia a las propiedades definitorias. ¿Sí? Todo elemento, todo ejemplar que pertenezca al conjunto necesariamente tiene que cumplir esas propiedades, tiene que poseer, mostrar esas propiedades definitorias. Es necesario que las tenga, pero además es que es suficiente con que las tenga, ya es miembro de esa categoría. Una cuestión muy importante y que podemos ver en el conjunto de los triángulos es que todos los elementos, todos los miembros de la categoría son igualmente buenos. Esto que nos extraña, puede extrañarnos, tiene sentido más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Pues todos los elementos que cumplen la regla son miembros del conjunto y son miembros, podría decirse, de pleno derecho. Todos son igualmente buenos como representantes de un triángulo. Da igual, podemos elegir el que sea dentro del conjunto y tendremos un triángulo pristino, perfecto, que se ajusta
maravillosamente a la regla, cumplen la regla, por lo tanto pertenecen a la categoría. Con eso decimos que la categoría es homogénea, no tiene estructura interna. Todo lo que hay dentro, en el caso de los triángulos, son triángulos y no hay dentro algo parecido a un triángulo más triángulo que los demás. Son todos igualmente buenos. Por lo tanto, sería como una especie de categoría plana, donde todos, plana en términos de cómo de buenos son los ejemplares de esa categoría y son todos perfectos desde el punto de vista de este enfoque clásico, porque todos cumplen la regla, todos están dentro del concepto. Sucede esto en este tipo de categorías. Las categorías naturales intentan diferenciarse de, por ejemplo, el ejemplo del conjunto de los triángulos, que es una categoría, si queremos, un poco artificial. Las categorías naturales son aquellas que derivamos de los objetos de la naturaleza, de los entes que nos rodean, es decir, el conocimiento que podemos derivar a partir de nuestra experiencia sobre cuestiones que no decidimos, cuestiones que no nos inventamos o cuestiones que forman parte de la naturaleza independientemente de nosotros. Realmente nuestro conocimiento engloba un sinfín de categorías que se refieren a elementos, sucesos, objetos, entes de la naturaleza. Y precisamente ese es nuestro interés, no solo las categorías más o menos artificiales con las que el modelo clásico se siente extremadamente cómodo, que es algo que ya vimos que al ámbito de las matemáticas le encanta. Sistematizar un ámbito de estudio que se desliga un poquito de cómo las cosas funcionan en la naturaleza para poder crear definiciones y estructuras que funcionan perfectamente dentro de ese pequeño ámbito. Y a veces no tan perfectamente cuando se aplican esas ideas al caso general, al universo en general, a la naturaleza. Bien, estas categorías naturales no se ajustan, a veces muy mal, el nivel de ajuste es pésimo, con ese enfoque clásico. Primero, no suele existir una definición para todas las categorías. Para algunos casos sí que podríamos dar una definición, pero en otros casos no. Por ejemplo, podríamos dar una definición de mamífero, ¿sí? Esas especies que normalmente la hembra genera el alimento para sus crías a través de secretar con sus glándulas algo que denominamos leche. Bueno, pues todos los mamíferos, todas las especies de mamíferos comparten esa definición. Pero otras no. Definir una manzana es a veces difícil por muy intenso y cotidiano que sea el contacto que tenemos con ese tipo de ejemplares de objetos. Y de hecho también otras categorías naturales más complejas, un poco abstractas, como definir el bien, el mal y ese tipo de cuestiones, también ya resultan muchísimo más complicadas. Por lo tanto, esa aproximación que dice todas las categorías tienen que tener una definición intencional que podemos aplicar inequívocamente a cualquier ejemplar y que nos va a responder un claro sí o no en el campo de las categorías naturales, a veces es un problema. Los delfines son mamíferos, las ballenas también, pero a veces, medido por ejemplo como los tiempos de reacción para decir si sí o si no, pueden implicar tiempos de reacción mucho más largos que responder a la misma pregunta respecto a una vaca o a los propios seres humanos. Muy relacionado con eso, las categorías naturales no son homogéneas. Aquí sí que entramos en la diferencia con el caso anterior, donde decíamos que no hay un triángulo mejor que otro. Mientras tenga tres lados, todos son igualmente buenos, independientemente de su color, de su textura, de su tamaño, incluso de su orientación. Todo eso sería absolutamente irrelevante desde el punto de vista clásico. Pero para nosotros las cosas no son así. Es decir, la categoría que generamos a partir de estas categorías naturales no parecen ser homogéneas.
Es decir, parece que hay, en lugar de ser planos y tener a todos los ejemplares al mismo nivel de bondad, de ajuste con el propio concepto, las categorías naturales tienen muchas diferencias respecto a cómo de representativo, de típico, es un ejemplar. Algunos son mucho más representativos, mucho más típicos que otros. Se clasifican con muchísima más facilidad y, por ejemplo, el acceso a memoria también es mucho más rápido y frecuente. Dime el primer ejemplar que se te ocurra de mamífero, pues es más probable que en general las personas mencionen a una vaca y que no mencionen a otro tipo de animal sobre el que o tenemos mucha menos información o es mucho menor la relación que podemos tener con ellos, o podemos saber a nivel de enunciado, en algún momento saber que pues, se trata de un mamífero, pero realmente no lo tenemos muy presente como tal, es decir, el nivel de acceso es mucho más bajo. Por lo tanto, hay ejemplares característicos, muy característicos, y otros raros. Pertenecen a esa categoría porque puede ser que cumplan la definición, cumplen una definición que podríamos derivar, como el caso de los mamíferos, pero tardamos. Parece que son como ejemplares de segunda categoría porque no resultan accesibles, no los consideramos representativos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, parece que las categorías naturales tienen zonas donde se alojan ejemplares muy representativos y otras zonas que parecen mucho más periféricas en las que los ejemplares a veces hasta se puede dudar si pertenecen o no pertenecen a la categoría. La regla intencional no puede responder con claridad con un sí o con un no. A veces es un depende y otras veces es un mundo de dudas donde parece que podría ser que ese ejemplar pertenezca realmente a otra categoría y no a esa que se está tratando. Lo habréis visto en memoria. Ese es el trabajo de Ross, se llamaba Eleanor, y probablemente lo podéis recordar, y si no podéis acudir a ese manual de psicología de la memoria. Bueno, cuando pase la página, seguimos. Con esta cuestión pasamos al segundo enfoque de propiedades probabilísticas. Y este segundo enfoque, que asume lo que planteamos para las categorías naturales, no plantea que los conceptos estén delimitados, vengan propiciados porque tenemos propiedades definitorias reunidas en una regla de una forma clara y distinta. Estas propiedades, las propiedades de las categorías naturales, están presentes en determinados ejemplares y esos determinados ejemplares se consideran prototipos. Son buenos representantes, muy buenos representantes de esa categoría. Y el resto de los ejemplares se organiza en relación a ese prototipo. Por lo tanto, ahora, en lugar de tener una definición, lo que tenemos es un prototipo. Y ese prototipo se puede entender de dos formas. Un prototipo estadístico sería el equivalente al promedio, a la media, tal y como lo vimos en estadística. ¿Sí? Es la tendencia central. Y la tendencia central respecto a propiedades que tienen que tener los ejemplares para poder incluirlos en esa categoría. Entonces, a partir de un grupo muy amplio de experiencias, un grupo muy amplio de ejemplares, se va derivando ese prototipo estadístico que incluiría las propiedades que están presentes en la mayoría de los casos. Una propiedad determinada, cuanto más presente está en cuantos más ejemplares, más probable es que pertenezca al prototipo. Y aquellas otras características que se distribuyen de una forma menos homogénea, es decir, que están presentes en menos ejemplares, con
una probabilidad alta, no pertenecerán a este prototipo. Por lo tanto, a veces el prototipo estadístico, imaginaos que implica solapar la silueta a nivel de forma, por ejemplo, la silueta de muchos ejemplares, y el prototipo sería la silueta promedio con la que nos quedamos. Eso por simplificarlo y por plantear un símil con el promedio estadístico. Otra forma de ver el prototipo es centrarse en ejemplares concretos. Es decir, igual que sucedía con la media, el prototipo estadístico podría no ser un ejemplar. Es decir, que no exista un ejemplar que se ajuste exactamente con ese prototipo estadístico. Con la media no sucedía lo mismo. Si obtenemos el promedio de un conjunto de puntuaciones, nos vamos a obtener un valor que probablemente no está entre los datos. ¿Sí? No hay ningún problema, porque entendemos que ese es como el centro de gravedad de ese conjunto de datos, es la tendencia central, el punto que está más cerca de todo simultáneamente. En cambio, el prototipo entendido como ejemplar es un ejemplar que se considera un excelente representante de esa categoría. Pues para la categoría perro, pues habrá un caso particular que es un perro característico, o uno en concreto. Probablemente cada uno de nosotros tendrá uno y, obviamente, derivado de su experiencia personal, pues quizá todo el concepto de perro esté pivotando en torno a un caso concreto que para nosotros es un perro arquetípico, el perro que sirve para decidir que otros animales puedan ser o no puedan ser perros. Por lo tanto, tendríamos una opción de ejemplares prototípicos. Y conste que las dos definiciones están muy interrelacionadas, porque el ejemplar que funciona como prototipo muestra o debería incluir las propiedades más típicas. Estas propiedades pueden derivarse de forma estadística, o sus propiedades, las propiedades de ese ejemplar, acaban por entenderse como las más típicas. Hay una interrelación entre estas dos formas de entenderlo muy intensa. Se entiende además que estos prototipos, los prototipos de las categorías naturales, se corresponden con lo que se denomina nivel básico de la estructura jerárquica en la que se organizan los conceptos. Esta es una estructura en la que vamos hacia arriba, crecemos en abstracción, y hacia abajo nos vamos hacia lo particular, lo concreto. De manera que realmente el mundo es este que está aquí, es el nivel de los ejemplares, donde tenemos, por ejemplo, aquí una secuencia de manzanas. Nuestro sistema cognitivo, por ese proceso de inferencia, abstrae o busca las regularidades entre todos esos ejemplares concretos para determinar que hay algo que tienen en común. Y ese algo que tienen en común es lo que sostiene a una categoría. Pero el sistema de categorización se supone que es inclusivo, tal y como esta gráfica muestra, es decir, a partir del nivel de los ejemplares, del nivel de la realidad, vamos derivando categorías que van incluyendo a otras categorías a lo largo de ese movimiento ascendente. Pero el nivel más básico es el nivel de entrada fundamental. ¿Sí? Se entiende que las categorías que derivamos de nuestra experiencia son precisamente las del nivel básico. Se entiende además que son las que especifican, o las que de alguna manera reúnen, el mayor número de propiedades que comparten todos los ejemplares de la categoría, y además el menor número de propiedades
que se puedan compartir con otras categorías de contraste. Por ejemplo, las categorías de contraste para la manzana serían en este gráfico pera y limón. Bueno, también podríamos entender que cualquier otra categoría sería categoría de contraste, una categoría distinta con la que podamos compararlos. Quizá con perro, manzana esté muchísimo más alejada que con pera y con limón. De hecho, pera, manzana y limón en este gráfico pertenecen a una categoría de orden superior, por eso el supraordinado, orden superior, que las engloba a todas. Lo importante, y lo decíamos al principio, es que este sistema de representación categórica permite que mantengamos, por ejemplo, en este nodo de nivel supraordinado, las características que tiene cualquier fruta. Y no necesitamos almacenarlas ya al nivel de manzana, ni tampoco al nivel de pera. Este es un principio de economía cognitiva. Esta información que comparten peras, manzanas y limones por el hecho de que son frutas, estaría almacenada en la categoría fruta y nos ahorramos almacenarla en el nivel pera. Fijaos además que este nivel básico es el nivel de las personas que tienen un contacto estándar, por decirlo así, con su entorno. Todos tenemos experiencias con peras, con manzanas, con limones, pero quizá no es necesario que seamos expertos para que no poseamos este otro nivel que curiosamente está por debajo, este nivel supraordinado, pero es un nivel de especialización. Es decir, a partir de nuestra experiencia más o menos intensa con estos niveles, con estos ejemplares del nivel de la realidad, además de derivar esta representación o esta categoría de manzana, podemos incluir en este otro nivel categorías de especialización. Vale, en este caso tenemos tipos de manzanas como Golden, Reineta y Fuji. No nos convierte eso en especialistas en manzanas porque compartimos estas etiquetas y la forma de categorizar con el resto de nuestros congéneres, pero alguien que se especialice puede crear aún más niveles subordinados porque dentro de Golden podría haber subcategorías, dentro de Reineta a su vez, y Fuji, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que cuanto más intenso es nuestra interacción con determinados ejemplares en la naturaleza, más rico va a ser nuestro sistema de categorización. Y probablemente la diferencia entre unos usuarios y otros, entre unas personas y otras, sea precisamente la cantidad de niveles y de categorías dentro de esos niveles subordinados que podamos generar. También es verdad que a nivel supraordinado se pueden generar distintos agrupamientos, distintas categorías de orden superior y también podría haber distintos niveles supraordinados que se acabarían generando con una experiencia mucho más amplia con respecto a nuestro entorno. Por lo tanto, la riqueza de esta categoría, de esta jerarquía categórica, depende de la intensidad y la amplitud de nuestra experiencia concreta con este aspecto del mundo. Para muchas personas podrían no existir muchas de las categorías o las que vemos aquí del nivel subordinado, simplemente trabajamos o manejamos el concepto de manzana y somos ajenos a las subcategorías porque para nuestra interacción con las manzanas tampoco lo necesitamos. Bueno, basta con ir a la frutería para saber que las manzanas pueden agruparse a nivel subordinado en muchas categorías. Bien. Por lo tanto, se entiende que los prototipos generales estándar en la población están aquí.
y la experiencia particular de una persona en concreto puede ayudar a generar estos otros niveles que también tendrían su prototipo. Habría un prototipo de manzana Fuji, un prototipo de reineta, un prototipo de golden y mucha más experiencia al respecto quizá podría permitir subclasificar estas clasificaciones para generar más niveles subordinados. Lo mismo podría pasar por aquí arriba. ¿Qué nos importa? Pues lo que estábamos diciendo antes, las categorías no son homogéneas, tienen estructura interna y eso implica que los elementos, los miembros de la categoría están ordenados. Están ordenados por tipicidad, de manera que habrá algunos ejemplares que puntúen muy alto en tipicidad y esos podrían ser prototipos y en cambio otros ejemplares que puntúen muy bajo, muy bajo en tipicidad. Y al fin y al cabo es una medida de semejanza, que es una idea que se va a repetir a lo largo de este capítulo, con el prototipo. Por lo tanto, si el prototipo es un ejemplar, está en lo más alto de esta graduación de tipicidad. Si hablamos de un prototipo estadístico, no necesariamente hay un ejemplar concreto que encarne ese prototipo estadístico, pero el resto de los ejemplares pueden ordenarse en términos de semejanza con ese prototipo estadístico. ¿Qué está en la base de esta tipicidad? Pues un concepto que se basa en la semejanza, que es el parecido familiar. La semejanza media de un ejemplar con respecto a los otros miembros de la categoría y de semejanza media, la falta de semejanza respecto a los miembros de otras categorías. Entonces, es muy importante esta cuestión porque cuanto más se parezca un ejemplar al resto de los ejemplares de la categoría y menos se parezca a los ejemplares de las categorías de contraste, más sube dentro de esta graduación de tipicidad. Cuando un ejemplar comparta menos características con ejemplares de la categoría y además también comparta características con ejemplares de categorías de contraste de otras categorías, descenderá en esa escala, en esa graduación de tipicidad. ¿Qué conseguimos con esto? ¿Qué efectos cognitivos tiene? Pues un poco lo que veíamos antes para el prototipo. Los ejemplares con mayor nivel de tipicidad son más accesibles, serán las primeras respuestas que se den a dime ejemplares de esta categoría, y además funcionan como representantes o pueden funcionar en determinados contextos como representantes de esa categoría, algo que no les va a suceder a los ejemplares que puntúen bajo en tipicidad. De todas formas, este enfoque, que ya de alguna forma nos libera del enfoque tradicional en el que tiene que haber una definición para todos los conceptos, también recibió críticas y eso es lo que nos permite pasar al siguiente enfoque. Lo primero, se critica la idea de semejanza, que es fundamental en esta idea de categorías basadas en prototipos, porque la semejanza es el motor que permite construir la graduación de tipicidad. La idea es que la semejanza puede variar en función del contexto, algo que no tuvimos en cuenta hasta ahora. El contexto, de las propias categorías, de los ejemplares que se evalúan. El propio prototipo, además, puede depender del contexto. Eso quiere decir que para un concepto determinado, una categoría natural determinada, categoría natural en términos de nuestra representación de esos ejemplares del mundo, puede, para un contexto determinado, tener un prototipo, es decir, un mejor ejemplar, y para un contexto diferente, un mejor ejemplar diferente. La propia semejanza es contextual o puede contextualizarse. ¿En qué se parece un zapato a un martillo? En nada.
salvo que pensemos, estoy buscando algo para ajustar un mueble y necesito golpear una pieza de ese mueble para que encaje mejor con otras. Vale, no tengo martillo. Pues mira, pues puedo usar un zapato. Entonces, en ese contexto, un martillo y un zapato se parecen. Sirven para cosas muy similares, aunque a veces con efectos muy distintos. Por lo tanto, la propia semejanza y, al fin y al cabo, la graduación de tipicidad puede variar en función del contexto. Y ya con eso, lo que acaba variando es el prototipo. Por lo tanto, una categoría puede tener múltiples prototipos, no solo un prototipo. No hay un podio donde en primer lugar está el mejor de los ejemplares posibles, sino que todos los ejemplares, bueno, un número relativamente grande, podrían jugar ese papel de prototipo en función del contexto en el que se tenga que usar. Y esto ya nos lleva a una pista muy interesante que matiza este capítulo y que puede ponerse en contraste con la asignatura de Psicología de la Memoria. El conocimiento, la graduación de tipicidad, la identificación de un prototipo, podría no ser conocimiento cristalizado, es decir, podría no almacenarse con la información de la categoría. Podría ser más bien un efecto que se calcula cada vez que se necesita. Es decir, en función del contexto, se elegirán las características, los atributos que son relevantes a ese contexto y una vez que se hayan seleccionado vía contexto los atributos, se podría calcular cuál o qué ejemplar o elegir o calcular, depende de si es un prototipo estadístico o si es un ejemplar, cuál es el ejemplar que deberíamos utilizar o el prototipo que deberíamos utilizar en ese contexto. El planteamiento anterior asumía que de alguna forma el prototipo queda almacenado en la categoría. O sea, todo ese conocimiento se cristaliza, la graduación de tipicidad se cristaliza y acaba siendo algo que una vez generado simplemente se consulta. Pero la idea que se menciona a lo largo de este capítulo es que buena parte de esa información podría no estar almacenada, sino que podría generarse en el momento que se necesita. Por ejemplo, la idea de semejanza entre zapato y martillo no son semejantes en general, pero un contexto puede ayudarnos a verlos como semejantes y que si a falta de martillo podría usar ese zapato para suplir la función que normalmente hacemos de martillo. En ese momento, el contexto nos ayudó a seleccionar dentro de nuestro conocimiento aquello que necesitábamos para resolver la tarea que se nos planteaba en ese contexto. Y en ese momento se redefinió, por decirlo así, el concepto, o al menos se redefinió el criterio de semejanza para poder encontrar una solución. Gracias a eso se pasó al enfoque de los ejemplares. Un concepto, por lo tanto, es un conjunto de ejemplares. Una definición más genérica no podemos dar, pero claro, no es un conjunto como los conjuntos del primer enfoque que vimos. En este conjunto de ejemplares no se busca una definición por intención, no se busca una regla que permita decidir cuándo un ejemplar pertenece o no pertenece. Hay una amplitud de casos concretos que están reunidos y de los que mantenemos información, pero este prototipo, más que una abstracción que se deriva de esos ejemplares y que se puede almacenar en memoria, puede ser algo que se genere en función de las necesidades que nos exige la tarea en un contexto determinado. Y obviamente seguiríamos utilizando los criterios de semejanza, pero entendiendo que la semejanza también es algo que se tiene que ajustar al contexto en el que nos movemos. Entonces, tal y como vimos antes, un concepto puede incluir varios prototipos. Eso ya para empezar. En función del contexto. Ese contexto matiza el criterio de semejanza y permite seleccionar dentro del conjunto de ejemplares aquellos que pueden funcionar como prototipos. Por lo tanto, desde este punto de vista, la categorización es muchísimo más flexible. Esto quiere decir que
se cristaliza o se almacena directamente una información muy, muy general, pero lo que parece ser un concepto guardado en nuestra memoria es más bien el resultado de operar con esa información en función de lo que nos exija el contexto. Y siguiendo un poco en esta vía de la flexibilidad, podemos tener ejemplares de categorías que son una agrupación temporal de determinadas propiedades que no se espera que esté almacenada y cristalizada en nuestra memoria, sino que se generan y se definen como conceptos dirigidos por metas, se generan para resolver una tarea concreta, para responder a una pregunta específica que se nos puede hacer. El caso arquetípico es, pues, ¿qué cosas te llevarías a una isla desierta? Y vas a reunir ejemplares como si fueran parte de una categoría que en realidad no existe. Es una categoría o es una colección de ejemplares, una conexión entre ejemplares que se genera porque hay una tarea que nos exige que hagamos eso. Pero no se entiende que tenemos esa categoría en nuestra mente, la de las cosas que nos llevaríamos a una isla desierta o a cualquier otro sitio que corresponda. Por lo tanto, es el contexto el que de alguna manera puede dirigir la estructura que tiene una categoría e incluso requerir la creación, entre comillas, de una categoría como una agrupación temporal de ejemplares, determinadas propiedades que tienen que cumplir ejemplares que de forma estándar pertenecen a categorías muy diferentes, pero que en la tarea que se nos plantea pueden resolverla, ayudar a resolverla. Como por ejemplo entender que un zapato puede ser un objeto con el que se puede martillar, no siendo un martillo. Bien, el tercer apartado de este capítulo trata sobre la combinación de conceptos. Y es un poco el apartado más característico de esta asignatura con respecto a lo que estamos viendo, porque todo lo anterior se trata, y a veces con mucha más extensión, en la asignatura de Psicología de la Memoria. ¿Qué es esto de composicionalidad? Pues tengo dos conceptos. Perro, por ejemplo, que en lugar de ser un conjunto con fronteras definidas, pues puede ser un conjunto con fronteras muy difusas, en la que hay ejemplares que todos reconocemos como perros y hay otros ejemplares en los que podemos dudar si es un perro o si es más gato que perro o más otro tipo de animal que perro. Y podemos tener otro concepto de policía, por ejemplo. Y podemos combinarlos. Tenemos perros policías. Vale, eso sería un ejemplo de composicionalidad. La categoría de los perros policías. ¿Quién dice eso? Perro pastor o cualquier otro tipo de combinación de ese estilo. Por lo tanto, parece que se combinan dos categorías para formar otros conceptos. Bueno, podría ser dos o más categorías, en este caso tenemos dos. Entonces, la primera aproximación que se dio a este tipo de categorías fue entenderlas como una intersección. Una intersección de los perros, de los policías, y aquí estarían los perros policías. Como seguimos tratando la estructura interna no homogénea de los conceptos, tenemos que resolver el problema de la tipicidad. Y en las primeras aproximaciones se utilizó un criterio que se parece mucho al criterio de la probabilidad. No sé si recordáis, tengo la probabilidad del suceso A, un valor entre 0 y 1, la probabilidad del suceso B, un valor entre 0 y 1, pero la probabilidad de las dos cosas al mismo tiempo, A intersección B, si recordáis, en general es el producto de las dos probabilidades, probabilidad de A por probabilidad de B.
Y tal y como están definidos los valores de probabilidad, esa probabilidad conjunta es inferior, normalmente inferior, o podría ser igual, que la que tienen los sucesos de manera independiente. La regla de casos favorables partido por casos posibles implicaría que suceda A y B conjuntamente podría derivar en muchos menos casos favorables que la probabilidad de A, independientemente de que haya un B o no, o por su parte la probabilidad de B, independientemente de cualquier otra cuestión, y en particular de que A esté presente también. Entonces, bueno, al tener un producto, imaginaos, pues la probabilidad 0,5 y la probabilidad de B 0,5 y su producto 0,25. Un valor menor que cualquiera de las dos probabilidades de los sucesos independientes, de los sucesos aislados, ahí ven. Bien, algo muy parecido planteó este autor con la regla del valor mínimo, que implicaba que la tipicidad de un ejemplar en intersección de los conjuntos es el mínimo del valor de tipicidad en cada conjunto calculada aisladamente. La tipicidad de los ejemplares que están aquí en la intersección de los perros policía será el mínimo que tenga ese mismo ejemplar en la categoría perro, bueno, mínimo que haya entre su tipicidad en la categoría perro y su tipicidad en la categoría policía, que la categoría policía debería tener una tipicidad baja. ¿Qué tipicidad tiene el perro policía en la categoría de policías en general? Pues por encima de él, probablemente más típico sería pues, una persona, un hombre y una mujer que trabajan como policías. Y en el caso de los perros, su tipicidad dependerá pues, de su parecido familiar con el resto de los perros, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo esta idea resolvía el cálculo de la tipicidad en esta intersección. Es una forma de, entre muchas posibles, de asignarle ese necesario valor de tipicidad para poder estructurar ese subconjunto que es la intersección, que siendo subconjunto funciona también como un conjunto. Sin embargo, las cosas no funcionan así en la realidad. Hay algo que se denomina efecto de la conjunción, que hace que los ejemplares de esa composición, en mi ejemplo, los perros policías, puedan tener un nivel de tipicidad mayor que ese mínimo que se le asignaría. Es decir, una tipicidad pueden resultar mucho más representativos que la tipicidad que tienen en las categorías separadas, en las categorías que dan lugar a la composición. Bueno, nos quedamos simplemente con eso, que esta predicción que se planteó, entre otros por Zade, no se cumple. La tipicidad no seguiría esa regla del valor mínimo, ninguna otra que se base en un cómputo donde se haga referencia a la tipicidad por la tipicidad aislada que tienen en cada una de las categorías, sino que en la conjunción esos ejemplares se vuelven mucho más típicos de lo que cabría esperar. Y ese es el efecto de la conjunción. ¿Cómo funciona esta combinación? Una primera opción es este modelo de modificación selectiva. De manera que, sobre todo, en esta composición que se basa en una estructura sustantivo, adjetivo, la idea es que el adjetivo selecciona las propiedades de aquello que funciona, de la categoría que funciona como sustantivo. Esta idea primero se basa en asumir que los prototipos tienen, como ya sabemos, atributos, que esos atributos tienen valores y que cada uno de esos atributos puede tener asociado un peso diagnóstico. Ese peso diagnóstico tiene que ver con la importancia que tiene el atributo en ese momento en el que se está, por decirlo así,
seleccionando, donde el adjetivo está seleccionando al sustantivo. Esa importancia viene representada por prominencia. Por ejemplo, en el caso del perro policía, el adjetivo policía seleccionaría dentro de todos los atributos que tiene un perro aquellos que resultan más importantes para esa conjunción conceptual. Por ejemplo, sería relevante que ese perro tuviese el atributo, en el atributo capacidad de aprendizaje, de ser entrenado, tuviese un valor alto. Y en otro tipo de atributos, como agresividad, tuviese un valor bajo. Entonces, esos atributos, que obviamente tienen todas las características, tendrían una importancia relativa, una prominencia relativa respecto al adjetivo que los va a seleccionar. Por lo tanto, esta composicionalidad no es una simple reunión de todos los atributos que el ejemplar tiene en la categoría perro, en mi ejemplo, y todos los atributos que el ejemplar pueda tener en la categoría policía. Pues, por ejemplo, que vaya uniformado podría no ser uno de los atributos más importantes para hacer esa selección. Este proceso de modificación selectiva permite seleccionar dentro del sustantivo, que va a funcionar como un marco conceptual. Eso quiere decir que en realidad estamos hablando de un perro, ¿no? Y que el adjetivo policía sirve para seleccionar un perro. El perro es el marco conceptual. Pero las propiedades y las categorías, los atributos y los valores altos o bajos dentro de esos atributos son seleccionados por el adjetivo. El adjetivo es el que selecciona. Y es precisamente lo que permite pegar, entre comillas, poner en relación esas dos categorías para crear la nueva categoría compuesta que yo hasta ahora estaba usando como ejemplo, perro-policía. Aquellas que son más relevantes para el adjetivo adquieren mayor importancia, mayor prominencia y mayor valor diagnóstico para decidir si los ejemplares pertenecen a esta categoría compuesta de perro-policía o no. Más cosas técnicas. En este caso, este autor, del que hablaremos en capítulos posteriores, Tversky, creó una regla para el cálculo de la tipicidad. Vemos que la tipicidad es un poco lo que proporciona la estructura interna a las categorías, a los conceptos. Por lo tanto, todos los ejemplos, todos los modelos sobre cómo se forman y cómo se organizan las categorías tienen que responder, aunque no lo hagan muy bien en todos los casos, como vimos con CD, tienen que responder a esto de cómo se calcula la tipicidad. Entonces, Tversky propone esta regla de contraste, donde lo que plantea es que la tipicidad se calcula, y obviamente calcula la semejanza, que es el motor de la tipicidad, sobre lo que trabaja la tipicidad como una función creciente respecto a las propiedades comunes y decreciente respecto a las no compartidas. Esto es una definición que encaja con todo lo que vimos, vimos antes. Entonces, viene a reforzar la idea de que el adjetivo selecciona los atributos, aumentando diagnosticidad y prominencia, y con eso aumentando los valores de tipicidad del compuesto. Es decir, esta regla de contraste realmente está redefiniendo lo que ya sabíamos sobre la tipicidad y el parecido familiar que vimos antes. Críticas. Este modelo es muy simple. Primero, se centra en ejemplares o en combinaciones categóricas que se ajustan a la sintaxis sustantivo-adjetivo, donde el sustantivo, como vimos, es el marco conceptual y el adjetivo es aquello que pone en valor determinados atributos
para y reduce el valor de otros para que no se tengan en cuenta en cuanto al cálculo de tipicidad y la determinación de cuáles son los ejemplares y los mejores ejemplares de nuestro concepto combinado. Y otra cuestión más es que el rol del adjetivo es muy simple. Selecciona los atributos, las características, como si esos atributos fuesen totalmente independientes. Y la cuestión es que los atributos también están relacionados, de manera que darle valor a un atributo en concreto implicaría dar valor también a los atributos que están relacionados con ese atributo. Por lo tanto, la cosa no es tan simple como parece. Lo trataremos el próximo día porque esto se resume en esta otra propuesta, el modelo de especialización conceptual del que hablaremos, ya digo, el próximo día.